El que termina pagando caro todo esto somos nosotros. Claro. Porque nosotros tenemos que estar 2 horas de camino para llegar al trabajo, 2 horas de vuelta, son 4 horas fuera de nuestro hogar, donde se pierde la vida familiar, donde no tenemos derecho a salir de paseo, a caminar, a ver una película, a conversar con nuestra familia. Y eso ya es violencia para nosotros, porque salimos a las 5, 6, ponle tú a las 7 de la mañana, estás todo el día afuera, tus hijos quedan a la deriva de cualquiera, ahí del vecino, de tomar malas acciones, lo que sea. Quedan solos, se pierde la vida familiar. Luego cuando llegamos, mira, les voy a contar una historia. Cuando mis hijos eran más chicos, yo tuve que trabajar muchísimo y tener 2, 3, 4 pegas. Me iba a las 5 de la mañana, llegaba a veces a las 12 y a la 1 de la mañana. ¿Sabes tú lo que hacía para que mis hijos supieran que yo había llegado? Me pintaba los labios y les dejaba un beso en la mejilla. Cuando ellos se levantaban el otro día, se veían al espejo y se veían un beso en la cara o en la frente o donde fuera. Llegó mi mamá. Y ese era el único contacto que yo tenía con mis hijos cuando fueron chicos, porque la de 10 años se tuvo que hacer cargo de los demás. Entonces eso es violencia, eso es vivir en violencia. Oye, Melina, perdona, Carlos, sí, pero por eso yo decía que es tan valioso que testimonios como los tuyos estén aquí hoy día. Porque cuando uno dice, nosotros sabemos cuál es la realidad de lo que vivimos permanentemente, día a día, el no ver a tus hijos. Ahora con esto de que no hay metro, no hay buses, la gente se demora aún más. ¿Sí? Y todos estos hechos de violencia que más golpea es justamente a la gente que tiene que salir a trabajar. Como madre te comprendo, pero te juro que te hago una reverencia a ti y a todas esas mujeres que hacen día a día lo que tuviste que hacer tú. Entonces, sí, yo valoro el trabajo que ustedes hacen como comunidad, pero encuentro que ya no tiene que haber más bingo. Yo encuentro que ustedes mismos no tienen que proporcionarse seguridad. Eso es un deber del Estado, a eso es lo que voy. Felicito la solidaridad, pero creo que es tiempo de que el Estado se haga cargo de sus responsabilidades. Carlos, perdona que te haya interrumpido, pero no quería dejar de comentar eso y además que quiero incluir a la conversación a Gonzalo Vial de Huella Local, que ya estuvo con nosotros y que siempre es un aporte en la conversación. Gonzalo, bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarnos. Yo en realidad también emocionado de lo que escucho, con pena obviamente, pero mira, justamente yo trabajé 10 años en el sector vivienda y me gustaría recapitular un poco, explicar más o menos de las estructuras del Estado qué es lo que pasa con lo que vemos acá. Hoy día el sector privado es el principal proveedor de vivienda en Chile. De hecho, la glosa presupuestaria con la que se puede hacer la inmobiliaria popular de Jadwe, o de Recoleta, digamos, se cortó en este gobierno porque el presidente dijo, ¿qué hacen las municipalidades entregando vivienda? Y se cortó. Yo quiero decir porque hay un tema que trascienda todo esto, de que en el modo de cómo hacemos las cosas. Sigue hablando nomás porque... un taladro loco, bueno. Yo he insistido bastante en que creo que lo que espera la ciudadanía es que cambiemos el modo de hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, la sociedad civil y el Estado han tenido cero presencia en el sector vivienda en los últimos años. ¿Y sabe por qué el sector vivienda es un sector que está calmo? Porque no se discute la provisión del servicio. Si tú ves la AFP, ¿qué lugar es el problema? ¿Quién provee? Si el Estado o el mercado. En educación, ¿quién provee? No la calidad. En cambio, en el sector vivienda eso está resuelto. Y la Cámara Chilena de la Construcción es la que hace los informes de déficit. Pero no dice hay que regular el mercado de suelo. Porque lo que hay, el problema debajo de Mena es que se podía construir, como que la sociedad no pudiera ponerse de acuerdo en hacer otra cosa, donde el precio de suelo permitiera que se hiciera. Entonces hicieron 144.000 viviendas en una población sin ningún equipamiento previo. ¿Ya? Y el año 2005, recién la política habitacional empezó a hablar de barrio. O sea, además de los conjuntos habitacionales, se sumaron plazas, se sumaron sedes sociales. Antes de eso, no se hablaba de esto. Entonces, ¿cuál es el rol que le toca a los municipios en esto? No pueden. Salvo un municipio como Las Condes, que yo valoro mucho, que se haya atrevido a hacer un conjunto de integración social porque puede comprar el suelo. Entonces, hay que tener presupuesto, pero yo quiero ir solamente para terminar en que creo que el modo de hacer las cosas es relevante. Por ejemplo, para cambiar situaciones como esta hay que hacer cosas distintas. Por ejemplo, el metro expropia grandes franjas de terreno para hacer la construcción de... ¿Por qué no agrandamos eso a 200 metros hacia el lado y hacemos lo que la sociedad quiere que se haga ahí? Por ejemplo, vivienda social,
y no lo que el mercado va a determinar después de que el precio de suelo aumenta por la construcción de salinero. Hay que cambiar la lógica. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿sientes tú que yo después de escuchar el testimonio de Melissa, que hemos de alguna manera maltratado a la gente más humilde con todas estas políticas? Es que es evidente. Yo trabajé 5 años en campamento. ¿Ya? Yo trabajé en la región del Biobío más de 22 proyectos con las comunidades para erradicar campamentos. Y la marginalidad que se veía ahí, perdonen que les diga, pero yo creo que es la que está en la calle manifestándose también violentamente, porque han sido violentados permanentemente. Me acuerdo perfecto, y le mando un saludo a la señora Paula, que se debe acordar de mí, que ella nos contaba, cuando estaba recién en proceso de compra del terreno, faltaban 4 años para que se entregara su vivienda, que ella ya tenía esperanza, pero ella se había toda su vida bañado frente a la línea del tren, fuera de su media agua, porque nunca tuvo un baño. Entonces, cuando lo llevamos a ver las viviendas sociales que se construían, y en ese caso la gestión inmobiliaria la hacía una entidad sin fines de lucro, entonces las viviendas no nos salieron de 40 metros cuadrados, salieron de 60 metros cuadrados con la misma plata y 3 dormitorios, y erradicamos esos campamentos. La gente nos contaba, iba a ver la vivienda piloto y lloraba al ver el baño. Lloraba al ver el baño. Así es. Solo con ese cambio imagínate, de un equipamiento que para nosotros es tan básico, la gente lloraba. Entonces, yo creo que sí han sido violentados, yo creo que la violencia, que hay que condenarla, por cierto, sigo insistiendo que es parte del diagnóstico, no es el resultado, porque la gente ha sido violentada desde mucho antes. Exactamente, Alberto. Pero ojo, que a mí, gracias Melina, porque me cayó una chaucha grande. Yo vivo en un barrio muy cómodo, a mí nunca, tampoco ha sido mi esfuerzo, no he tenido herencia, nada, pero vivo en un barrio muy cómodo, vivo muy bien. Y ayer tuve una discusión bien ácida con un amigo que vive en la población Santo Tomás. Y yo le decía, oye, pero tus papás vivían en casas de Fonolita y ahora tú tienes una vivienda. Y me decía, sí, pues, antes vivíamos pésimo, ahora vivimos mal. Nadie se puede conformar con vivir mal. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que vivir mal, o sea, por eso me choca un poco, o sea, que una persona se tenga que emocionar por tener una puerta en el baño y que nosotros como Estado, como sociedad, nos quedemos como conformes. Ya le dimos la puerta, mira, está mucho mejor que antes. Eso no puede ser una solución, porque evidentemente tu casa tiene que tener living y comedor y tus niños tienen que tener privacidad y tú con tu marido tienes que tener toda la privacidad que tú quieras tener. Sí, y tienes que tener comisaría y no tienes que tener basura afuera. Y hasta eso tenemos que avanzar como sociedad. Y gracias, porque yo creo que eso nos falta, empatía, entendernos, conversarnos. Sí. Los que tienen más tampoco son malos ni perversos, y por eso insisto, los políticos no todos son malos y perversos. Escuchémonos, conversemos y salgamos de esto juntos. Mira, complementando lo que tú señalas, a la violencia ejercida durante muchos años en la forma en que se definió la solución, para Bajo de Mena ahora se está haciendo el metro, después de años, para que no viajen 5 horas, 4 horas... Pero en otro sector social que no conoce esas realidades se dan el lujo de rechazar el metro porque les va a destruir un parque. Y van a llegar delincuentes. Y además son ignorantes respecto del conocimiento del territorio, porque en Santiago tenemos en todos los parques una estación de metro. Sí. En París, en Central Park también. Entonces ni siquiera tienen claridad de la violencia que se ejerce verbalmente y de la insolencia social que se ejerce cuando no conocen esa realidad, y esa realidad que ellos rechazan es calidad de vida para gente que vive pero Carlos, al lado no de generalicemos, conozcámonos. Es que porque yo conozco muchos vecinos de ahí mismo que se enojaron muchísimo, iba a decir un garabato, se enojaron muchísimo con esa gente que estaba protestando. Por cierto, pero esa minoría o esa mayoría las viviendas sociales de la tiene que instalarse. Entonces, los generosos, los que queremos conversar, los que queremos dialogar, son los que tenemos que dirigir. Oye, por favor, mira, les quiero contar algo. Yo me saco el sombrero ante mis dirigentes sociales, y hay un grupo de dirigentes que pelearon, dieron la lucha muy ardua, y hoy en día nos están construyendo unas viviendas de 62, 64 metros cuadrados, creo, no estoy muy segura, pero ya un poquito más grandes. Fíjate que traen estacionamiento, o sea, esto se hizo junto con la comunidad. Peleamos por el estacionamiento, se nos dio un estacionamiento, pero fíjate, hay una reja que se abre hacia adentro, cae el vehículo justo. ¿Cómo cerráis la reja?
pero no la pueden colocar para el otro lado porque están en la vía pública. Eso no es de nosotros, entonces la reja no se puede abrir. Dime, ¿eso es violencia? Obvio. Obvio. Te dicen, tú no ¿Es tengas un auto. maltrato? No partan de esa base. Se ríen. Melissa, ahí... Es ahí- una risa, es una burla para perdón, nosotros. Melina, ahí hay que hacer una crítica, y perdone, alcalde, que lo ponga usted, porque yo creo que es una crítica en general a algunos municipios. Venga. A mí me parece increíble cuando se hacen estos edificios, objetos verticales, como se le dice. De repente uno dice, entre marginar un poquitito más para una inmobiliaria, ¿cierto? Pudiendo hacer 3 ascensores, 4 ascensores, y no tener a gente haciendo fila afuera del edificio para poder tomar el ascensor para Que no llegar. le llega el sol, ¿Cierto? otro Claro. detalle. Y lo digo porque, no lo digo por usted, lo digo en general porque estos proyectos se aprueban en la municipalidad. Entonces digo, ahí es donde también los mismos empresarios inmobiliarios tienen que tener que decir, ¿qué me cuesta a lo mejor no marginar lo que creo que voy a marginar, sino que menos, pero darle mejor calidad de Y vida? tenemos que terminar con los Te doy- reyesueles de los directores de obras. Exacto. Tenemos que terminar con esos reyesuelos Pero- que hacen lo que quieren. yo Pero te quería- doy un ejemplo, dame medio minutito porque para responder en representación de los alcaldes. Sí. Nosotros en Huechuraba bajamos la altura, creo que la modificación al plano regulador más draconiana de la región metropolitana. Dejamos 6 pisos de altura, máximo. ¿Y eso qué permite? Permite que la gente conviva con una arquitectura a escala humana, que no te plantan edificios y están los problemas que va a salir en la tele. Pero cuando estábamos haciendo, y esta es una infidencia, pero la voy a transmitir porque hay que transparentar las cosas. Cuando habíamos terminado casi el proceso de modificación del plano regulador, se deja caer por primera vez la Cámara Chilena de la Construcción. Y me hacen el planteamiento de, mire, alcalde, ¿cuál fue mi reacción natural? Ustedes mataron la gallina de los huevos de oro. Ustedes se destruyeron el negocio. Los alcaldes estamos actuando en función de una depredación que ellos hicieron sin que nadie los forzara. Esos edificios monstruosos de 40 pisos. Se aprobaban. Claro, porque no, Hay un director de obra. por eso. porque no existía legislación que regulara. Claro. Y además, no le carguen la mano a los directores de obra, porque los directores de obra funcionan en base a una legislación. Y si el vecino o el empresario llega con todos los papelitos que la ley le exige, el director de obra no tiene forma de evitarlo, a no ser que la altura máxima esté regulada Carlos, por el yo plano tengo otro regulador. detalle. ¿Cuántos casos no llegaron a la justicia de algunos comprobados, otros no? Alcaldes que recibían un billete por debajo, directores de obras para aprobar A ver, proyectos. pero eso, Ahí no te hay estoy que discutiendo reconocer, respecto de No, pero yo- ilegalidades, te estoy hablando Sí. desde la No, yo ni legalidad. siquiera quería llegar a eso. Yo quería llegar simplemente a que a mí me ha tocado ver, de la otra vez fui a ver un proyecto donde había un departamento donde había un solo baño para un departamento que tenía 45 metros cuadrados. Un solo baño que era para la pieza principal, segunda dormitorio y living con un solo baño para toda la casa. Vivían 6 personas. Y Sí, vivían ¿sabes? 6 Claro. personas. Pero tú sabes ¿Y lo que cuántos pasa. baños crees que Perdona, tenemos pero, nosotros? Por eso te digo, Quiero un dato pero relevante. ¿sabes lo que Pero pasa? ¿qué cuesta a lo mejor Pero darle, mira, darle, ¿sabes darle- lo que darle pasa? más calidad de vida Si a yo, las lo, personas? si Eso yo es lo que voy. rechazo, digamos, si el director de obra, porque el director de obra es un rey que está ahí, pero que sobre el cual... Porque yo tú te no vas y tengo- el director de obras sigue. Sigue. Yo no Eso no lo puede puedo ser. achacar, no lo puedo Por eso, echar. por eso mi Ahora, tirón de orejas es para los sí, empresarios. pero ¿sabes lo que Porque pasa? en el fondo digo, ¿qué cuesta poner a lo mejor? Un baño más, esa familia va a vivir mucho Sí, mejor. ciertamente. Y ellos van a marginar un poco menos, pero van a marginar Pero tú igual. sabes la A eso estructura- es mi humilde crítica. Pero Yo te quiero ¿sabes decir cómo una la cosa. estructura protege? Si el alcalde, director de, alcalde, déjame, por si el favor. director de obras rechaza sin tener motivo, la empresa constructora se va a la Seremi de Vivienda. Y la Seremi de Vivienda te manda un papelito diciendo, dado que no existe ninguna razón para no otorgar el permiso, concédasela. Y el director de obra está obligado por la Seremía a hacerlo pese a que su voluntad es que no se destruya un terreno. O sea, no hay Entonces, ningún análisis al final. No. todo Disculpa, sistema yo creo operacional que esto ahí. tiene que ver con los Dejemos a incentivos. las Mira, chiquillas no han conversado. No, Sí. la verdad, Perdón. te puedo decir un dato. Mira, este tema, porque claro, aquí se carga la mata siempre al sector público. Cuando entra a la universidad dice que el sector público es malo, después le echan la culpa al sector público. Pero el sector privado en esto cumple un rol súper importante, porque hoy día, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que vive Santiago es el tema de los allegados, ¿ya? Y lo que vemos es que más del 80% de la población no tiene ninguna posibilidad de comprarse una vivienda en el mercado inmobiliario. Claro. Entonces, ¿quiénes están comprando la vivienda? Son inversionistas. Y esos inversionistas, yo tengo amigos, lamentablemente, que son de la universidad, que tienen 25, 30 departamentos. Y como su trabajo
su rubro no es el arriendo, no pagan impuestos a la renta por eso. Entonces, para bajar los precios de suelo, para que se puedan hacer viviendas, donde tienen que hacer, lo que tú tienes que hacer es regular el mercado de suelo y el mercado de rentas, porque hoy día lo que tenemos son edificios que no tienen propietario. Entonces, cuando tú dices, José Miguel, ¿qué les cuesta poner otro baño más? Si el que compra ese departamento no va a vivir ahí, nunca va a vivir ahí. Entonces, ¿cómo vas a administrar estas comunidades en 10 años más? Pero es que, si lo que tienes es un negocio de renta. Yo no puedo construir un edificio pensando si la gente que va a comprar va a vivir ahí o no. Yo tengo que pensar, yo obro desde la buena fe. Por un ser humano que va a estar adentro de ese donde haya calidad de vida. Mira, cualquiera sea arrendatario. El problema más grande, la otra vez también lo hablamos. Cuando yo quiero aumentar mi capital, ¿cierto? A mí no me... Yo lo que participo son de directorios donde pongo plata. Verdaderas fichas. Oye, el mercado de renta, el mercado inmobiliario hoy día es un mercado de renta en Santiago. Anda a ver por al lado de la línea de metro que dice, haga su inversión aquí, no compre su... Antes era, compre su casa, el sueño de la casa. Hoy día invierta aquí. Eso es lo que hay detrás. Gonzalo, si puedo aportar algo en esta discusión, porque más, ¿qué escucho yo detrás de toda esta tremenda conversación, Melina? Me parece que la manera que hiciste para poder estar presente frente a tus hijos, yo creo que a Carla le debe pasar lo mismo. Yo también soy madre y sé las horas que paso afuera también trabajando por un Chile mejor, en el rol que te toca hacer, y la falta como sociedad que tenemos de calidad de vida en general. Oye, Luz, eso primero. Que lo comentemos. O sea, yo de verdad... Me encantó la idea de dejarle el beso ahora todas estas noches que hemos estado pasado sin dormir, dejarle el beso marcado. Maravilloso. A veces uno llora y se siente triste porque no le viste 1 o 2 días. Entonces, yo creo que lo que estamos hablando del terreno es lo mismo. Es que no vivimos ni sentimos lo que viven los otros. Exacto. Perdona que te haya interrumpido, pero creo que estamos hablando de lo mismo. Estamos en una sintonía. Exactamente. Esa es la sintonía que quiero transmitir cuando yo escucho todo lo que estamos discutiendo ahora, la poca desconexión que tenemos en general como sociedad. O sea, a mí me cuesta creer, y qué increíble, porque uno como que se sorprende decir cómo la municipalidad o el alcalde no habla con su parlamentario, que además hace las leyes, que además, entonces, como todo desconectado. Diría o que que tú más o menos al revés en todo uno, caso. No, es que no lo pongamos los parlamentarios. Es que de nuevo, no lo pongamos así, da lo mismo. El punto es que tú tienes que forzar. Si yo quiero conversar con mi alcalde, tengo que tener la disposición y los accesos para poder hacerlo. Si yo quiero conversar con mi parlamentario, o al revés, si mi parlamentario tiene que tener, por algo fue elegido, tiene que estar en permanente contacto. O sea, el mundo privado con el mundo público y la sociedad civil tiene que estar en permanente conexión. Cuando hablamos... ¿Cuál fue la posición de Bópoli frente a los abusos? Por ejemplo, lo que vimos en el caso de la senadora Van Rieselberghe, que es parte de la coalición con la que ustedes trabajan. Nosotros trabajamos con todo el alcalde de todos los sectores políticos, pero ahí vemos una senadora que defiende que un gremio de pesqueros le haya hecho la ley. O sea, ACIPES le redactó la ley. Ni siquiera hay influencia, le redactó la ley. Y yo no veo una condena al sector que permite que esos abusos, que van contra 280.000 familias de pesqueros, sigan ocurriendo. Entonces aquí hay un tema de representación política que yo creo que se hagan cargo los políticos, porque yo lo que veo aquí es que empatizamos con todas las demandas que nosotros desde la sociedad civil intentamos revertir, pero incluso respecto a la marcha había alegría, como que fuese una marcha como que no fuesen medidas de presión de parte de la ciudadanía. Yo quiero saber cómo ustedes dentro de la coalición se oponen a esas cosas. De hecho, hay diputados de Bópoli que votaron recién en contra de bajarse el sueldo. 6 diputados de Bópoli. Entonces, yo quiero que se hagan cargo políticamente. A ver, Gonzalo, cuidado. Sí, no votaron. De hecho, a ver, la propuesta de Bópoli, no quiero traer como la discusión política, estoy acá como ciudadana, Carla, pero para responderte primero, hemos condenado Evolución Política ha condenado siempre los abusos y ha estado en esa lucha permanente, con ahora por fin representatividad dentro del Congreso con 6 diputados. Con respecto a lo que acabas de mencionar, que Bópoli puso como propuesta para el gobierno la reducción de las dietas parlamentarias. Mucho antes, Felipe. Lo ACIPES, que la presidenta de un partido de tu coalición... es la presidenta de la UDI, no la presidenta de ha Bópoli. Ocurrido el pueblo de esto. Exactamente. De que este hizo esto, de que esto lo hizo mejor, de que gracias, Melina. Gracias, Melina. Me gustaría, tengo un sueño, fíjate, tengo un sueño, y uno de mis sueños es que me gustaría ver a todos los parlamentarios abrazados y trabajar por el pueblo, trabajar por los vecinos. Eso es. Eso debería ser. Eso es. Ver quién se lleva el problema siempre
culpables somos nosotros y ellos se quedan en conversación esa discusión. de que yo lo hice mejor, que tú lo hiciste peor. ¿Quién es el más malo, quién es el más bueno? Trabajemos con nosotros, con los vecinos. Por las que Marya, estamos abogando. Marya. Bueno, ponerse de acuerdo. Los egos políticos, que fue lo que mencioné antes, ellos tienen detenido meses y meses los proyectos de ley en el Congreso, Eso es lo que te decía. por muy buenos que parezcan. Y también podemos ver cómo dentro de todas estas controversias políticas que hemos estado viviendo, por debajo están tramitando proyectos de ley a los que el pueblo se opone y ellos son nuestros representantes y aún así siguen dándole a la aprobación, por ejemplo, el TPP-11, un proyecto que no nos conviene a la nación ni al pueblo porque le da un amplio poder a las transnacionales de seguir abusando de nuestros recursos. ¿Y esto por qué se da? Por el fuerte lobby que existe en la clase política, porque ellos no están representando nuestros intereses, lo que ellos abogaban era que ellos iban a representarnos para buscar el bien común y lo que están buscando en realidad es enriquecerse sus bolsillos por debajo con ese lobby del que todos tenemos conciencia. Está más que comprobado mediante las boletas inexistentes, mediante estos perdonazos que se le hacen a las grandes empresas. ¿Conflicto de interés ahí? Hay conflictos de nuestros interés parlamentarios importantes. no deberían tener empresas que sean, o que de alguna manera, ninguna empresa que les genere algún conflicto de Nuestros interés. parlamentarios pueden son tener, amigos, pueden, van al mismo por ley. club de golf, van a los mismos clubes sociales y se codean con los empresarios, entonces al final terminan representándolo a ellos más que a nosotros. Yo no tengo la posibilidad de conocer a ningún parlamentario de brazo porque yo no me muevo en esos ambientes. Entonces ellos, claro, se hacen la amistad y al final terminan Marya, legislando para ellos y ellos tienen ciertas acciones más ocultas que si son de ellos después se la pasan al hijo para que no figuren como de ellos y ahí el conflicto de intereses sigue existiendo. Pero- Y que sepan, no nos hacen tontos. Nosotros sabemos que están tramitando estas políticas que no nos convienen Marya. mientras hay otras de carácter más urgente que no están tramitando porque no les interesa. Ya, Pero para ojo. ti, Alberto, al tiro te doy la palabra. ¿Cómo podrías llegar tú a ser escuchada? ¿Tienes alguna idea respecto de eso? Porque Participando, claramente. Yo no creo que uno llegue a ser escuchado si se queda callado, si se queda en su casa. Es por eso que los estudiantes nos salimos a manifestar, es por eso que nos convocamos dentro de la universidad para establecer espacios en el que, por ejemplo, yo en este momento debería estar aportando, pero vine acá pensando que iba a alcanzar a llegar. Pero creo que esa es nuestra misión. Nosotros tenemos una conciencia bastante desarrollada de lo que necesitamos, de lo que el pueblo necesita y es porque estamos ahí presentes.